En esta presentación vamos a ver el cuadro de hepatitis aguda y concluiremos con la progresión hacia una hepatitis fulminante o una insuficiencia hepática aguda. Entonces, para ordenar los temas, trataremos de primero de comprender cómo se hace el diagnóstico y cómo se presenta la hepatitis viral aguda. Voy a hablar un poco de los tratamientos del virus de hepatitis B y C que tienen importancia actualmente. Posteriormente veremos un poco de hepatitis alcohólica, su forma de presentación y también el tratamiento. Seguiremos con hepatitis autoinmune y finalmente entraremos a hepatitis fulminante o insuficiencia hepática aguda, viendo principalmente las complicaciones y las indicaciones de trasplante. Entonces, para hepatitis viral abrimos con un pequeño gráfico donde tenemos todos los tipos de hepatitis virales, o sea, los virus. En general hay 5 virus que nos preocupan, virus A, B, C, D y E, de los cuales los primeros 3 generalmente son los que cobran más importancia por su, obviamente, prevalencia e incidencia. El virus de hepatitis A es clásicamente un virus que tiene una presentación aguda. El virus de hepatitis B tiene una presentación que puede ser aguda o crónica. Y el virus de hepatitis C, si bien obviamente tiene un cuadro agudo de forma inicial, este suele ser muy subclínico, suele no pesquisarse. Y en general su cuadro clínico más característico es una hepatitis crónica. Por tanto, vamos a entrar en detalle principalmente con el virus hepatitis A y B, y para el C solamente hablaremos algunos aspectos leves en relación a lo que sería el tratamiento. El virus hepatitis D y E, si bien tienen importancia, el D generalmente cuando se presenta es una coinfección con el B, por lo tanto solamente hay que plantear que en pacientes con virus hepatitis B hay que hacer también screening de virus hepatitis D, y el E tiene una incidencia mucho más baja, por lo tanto no lo vamos a tocar en esta presentación. En general, estos virus tienen un periodo de incubación que se refiere al periodo desde que uno adquiere la infección hasta que empieza a replicarse y dar síntomas en el cuerpo, bien variable, que en el virus hepatitis A va entre las 2 hasta las 8 semanas en el mayor de los casos, pero esto, si lo llevamos por ejemplo al virus hepatitis C, es aún más variable, yendo de las 2 semanas hasta los 6 meses. En el virus hepatitis B tenemos un rango un poco intermedio, entre las 2 semanas a los 4 meses aproximadamente. En este caso entonces tenemos que se adquiere la infección. Acá este paciente inició alrededor de las 3 semanas con la excreción viral, que es más o menos lo habitual, el promedio. Y luego a la cuarta semana eh, empieza a generar anticuerpos contra el virus. Los anticuerpos son IgM e IgG. El IgM va a estar presente solamente por un periodo acotado y va a dar el diagnóstico de hepatitis viral aguda, y el IgG va a estar presente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, medir IgA total, que es una posibilidad, la verdad es que no nos sirve mucho en estos pacientes y es mejor medir siempre IgM. Ahora, IgA suele ser más, o sea, un anticuerpos totales contra virus A, perdón, no IgA, sino anticuerpos totales contra virus A, suele ser más económico, y si el paciente está con síntomas activos, a veces puede ser suficiente. Aunque el gol estándar para el diagnóstico sería finalmente medir IgM. El paciente, conjunto con este alza de parámetros, va a tener el periodo de hepatitis, que finalmente va a ser autolimitado. Cuando este termine, luego persiste con IgM un tiempo, este luego se decae y el paciente continúa con su IgG de forma indefinida. Los pacientes presentan una clínica que puede ser asintomática, aunque en la gran mayoría de los pacientes su cuadro es más florido. El virus hepatitis A es el más florido de todo en la fase aguda. El virus hepatitis B es levemente más discreto y el virus hepatitis C es casi siempre asintomático. Cuando manifiestan síntomas, van a tener un cuadro gripal, astenia, pueden tener un poco de dinamia, pueden tener mialgias, y luego de eso inician con un cuadro de dolor abdominal en el hipocondrio derecho, más ictericia, más fiebre. También al examen físico se puede encontrar un poco de hepatomegalia.
Si vemos el laboratorio, generalmente tienen mucho aumento de transaminasas, más de 5 veces el valor basal, y estas transaminasas suelen ser con un predominio de ALT más que AST. Recordemos que ALT es lo mismo que decir GPT y AST es lo mismo que decir GOT. Eh, Suelen tener una hiperbilirubinemia mixta y pueden tener en algunos casos un aumento de parámetros colestásicos como fosfatasa y GGT, probablemente acá porque la inflamación genera compresión de algunos de los ductos, generando también un cuadro de colestasis. Hay que medir el tiempo de protrombina, principalmente porque su alteración nos puede hablar de mayor severidad. De hecho, una de las indicaciones es medir de forma semanal. El tiempo de protrombina está finalmente más o menos 4 semanas. La serología entonces, podemos encontrar el IgM alterado, que efectivamente va a estar por 4 meses, y el IgG hayamos dicho que está por toda la vida. El tratamiento es un tratamiento meramente sintomático. Al paciente lo vamos a mantener con un reposo de actividad física. Generalmente lo dejamos con 2 semanas y luego seguimos con un mes con un reposo relativo. Y le damos una dieta hipercalórica que tiene que ser alta en carbohidratos. Uno de los problemas de estos pacientes es que pierden su capacidad de hacer gluconeogénesis de forma transitoria y por lo tanto aumenta el riesgo de hipoglicemias nocturnas, sobre todo en pacientes diabéticos. Por tanto, se recomienda una cena a las 23 horas para evitar la hipoglicemia en la noche y que el régimen sea bien alto en carbohidratos. En este caso se recomienda 70%. Se tienen que evitar hepatotóxicos. eh, en general, los AINES son bastante dañinos para el hígado. De hecho, uno suele pensar, hay que evitar paracetamol. Pero la verdad es que los AINES son mucho más dañinos. Por lo tanto, también hay que evitar estos medicamentos. Yo diría que incluso entre paracetamol y AINES, el paracetamol suele ser incluso menos dañino, aunque hay que mantener una dosis mucho más baja. Y el screening sería con un tiempo de protrombina de forma semanal. La profilaxis para hepatitis A, tenemos medidas generales para todas las personas, que básicamente es no tener contacto con material fecal de otras personas, o sea, básicamente hacer un correcto higiene de manos, en alimentos, sobre todo en la calle, hay que tener cuidado porque ese es el lugar donde se suele adquirir la infección. Y la inmunoprofilaxis, para decir vacunación o inmunoglobulinas, se van a dar en casos específicos. Generalmente la vacunación se da en zonas endémicas. En Chile tenemos vacunación finalmente para ciertos grupos. También en pacientes que son homosexuales, principalmente porque se podría considerar que el virus de hepatitis A podría tener una transmisión sexual en pacientes con sexo anal más que nada. Principalmente porque acá se da una transmisión fecal hacia lo que sería las em, pequeñas microerosiones que se pueden dar durante el coito y por lo tanto se puede dar la transmisión aunque de una forma sexual, por así decirlo. Por lo tanto, ellos también requieren una profilaxis con vacuna activa. Pacientes con hepatitis crónica o con cualquier daño hepático crónico, debido a que la hepatitis A puede hacer una regularización y puede dar más problemas en estos pacientes que en un paciente sin daño hepático crónico previo, porque tienen finalmente menor reserva funcional. Y también algunos pacientes finalmente con algunos riesgos ocupacionales o los pacientes que ocupan drogas parenterales, que si bien uno podría pensar que aquí no existe tanto riesgo, pero la mala manipulación también puede causar una transmisión finalmente. La inmunoglobulina se suele reservar de forma muy pauteada para algunos casos de contacto en donde el paciente todavía no desarrolla la enfermedad, pero en Chile todavía no se hace como muy activamente eso. Pasando al virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B yo diría que es uno de los más complejos a la hora de hacer el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, actualmente el tratamiento se ha simplificado bastante, pero sigue siendo complejo a la hora de plantear a qué pacientes tratar y a la hora de hacer el diagnóstico. Esto es principalmente porque es un virus que uno es ADN y eso le confiere una capacidad de unirse al genoma del paciente mucho más amplia. Eso hace más difícil su eliminación. Y por otro lado tenemos
la particularidad de que tiene varios elementos y por lo tanto podemos ver diferentes tipos de antígenos y diferentes tipos de anticuerpos. En general vamos a buscar tres tipos de antígenos. Eh, el antígeno de superficie o el antígeno S, que este indica la presencia del virus. Si lo encuentro es que el paciente está con el virus en el cuerpo. El antígeno E, que es un elemento que se suele ocupar como marcador de replicación viral. Por lo tanto, el que esté presente nos va a hablar de que probablemente el paciente va a seguir produciendo copias, lo cual le puede conferir un poco más de gravedad. El antígeno C, que este no se puede encontrar en sangre, pero es importante porque se producen anticuerpos contra este antígeno. En estudios de hepatocitos, en biopsias podríamos encontrarlo, por ejemplo, pero en sangre nunca lo vamos a buscar. Luego tenemos la PCR para la RNA polimerasa, que finalmente es uno de los elementos más importantes a buscar, debido a que este va a hablar de la replicación activa del virus y finalmente es un elemento que es mucho más confiable para hablar de presencia del virus. En general, los mayores tratamientos actuales están apuntando hacia reducir los niveles de ADN polimerasa en el cuerpo. Luego en los anticuerpos tenemos tres. Los anticuerpos contra el COR. Estos son anticuerpos que van a aparecer desde la etapa aguda hasta la etapa crónica o a la curación. Se producen tipos IgM e IgG. Y acá el IgM es el más importante para poder hacer el diagnóstico de hepatitis aguda. En cambio el IgG nos va a ayudar a identificar a los pacientes con hepatitis crónica. Los anticuerpos contra el antígeno de superficie son anticuerpos que solamente van a aparecer una vez que se ha superado la enfermedad. Por lo tanto, la presencia de ellos nos va a hablar de curación o de pacientes que estén vacunados. Los anticuerpos contra el antígeno E son anticuerpos que se van a producir una vez que el paciente ya ha superado en cierta parte ese periodo de replicación. Ahora, el problema es que estos anticuerpos no nos van a servir al 100% para poder hacer un diagnóstico de curación y nada similar, porque aunque el paciente no tenga una replicación activa, igual va a tener carga viral dando vuelta por su cuerpo. Por lo tanto, a veces hay pacientes que tienen un daño hepático, un cuadro de hepatitis crónica, pese a que tienen anticuerpos contra antígeno E. Por lo tanto, nos va a orientar, pero finalmente los que nos van a ayudar más a hacer el diagnóstico son el antígeno de superficie, los anticuerpos anti-core, los anticuerpos anti-antígeno de superficie y la PCR para ADN polimerasa. En los pacientes con infección por virohepatitis B se describen cuatro fases. Una fase inicial de inmunotolerancia, donde existe presencia de antígenos y de carga viral encontrada por PCR para DNA. Tenemos también que durante esta fase hay un alza de transaminasas y acá esta alza de transaminasas se da por un mecanismo inmunogénico. Resulta que la verdad es que la capacidad de generar citotoxicidad por parte del virus de hepatitis B es bastante escasa. Por lo tanto, el daño hepático en general va a ser producto del propio sistema inmune. Una vez que pasamos esta fase de inmunotolerancia, tenemos una segunda fase en donde empezamos a reducir la cantidad de carga viral y tenemos una reducción junto con esto de transaminasas y eventualmente podemos pasar a lo que sería la seroconversión del antígeno E. En esta fase pasamos del antígeno E a un anticuerpo anti-E y acá se puede dar el paso a la hepatitis crónica o se puede dar un paciente que queda como portador asintomático o un paciente que entra ya finalmente en una etapa finalmente hacia la curación. La curación se va a dar cuando se dé la pérdida del antígeno de superficie, o sea, del antígeno S. Una vez que se dé la pérdida de esto, se va a producir un anticuerpo contra el antígeno de superficie y con eso vamos a dar
finalmente el sello de superar la enfermedad. Aquí vemos los elementos que se pueden presentar en el paciente según los meses de evolución de la enfermedad. Vemos que entre el primer y el segundo mes estamos en periodo de incubación. El paciente inicia la producción de replicación viral, tiene ADN polimerasa, tiene el antígeno E y tiene el antígeno superficie que indica presencia del virus en la sangre. Luego ya de los 2 meses el paciente empieza con alza de transaminasas, posteriormente a ello con síntomas. El paciente va a consultar en la fase sintomática y en esta fase ya empezamos la producción de anticuerpos que son de tipo IgM de forma inicial. Por lo tanto, si hacemos un examen de sangre en esta parte, vamos a encontrar que el paciente se encuentra en una fase con antígenos de superficie en sangre, que va a indicar presencia de virus, va a tener anticuerpos y esto va a ser de tipo IgM, lo cual nos va a indicar que está en una fase aguda de la enfermedad. La presencia o no del antígeno E nos va a ayudar escasamente en esta fase. Finalmente esto nos va a ayudar más que nada para el tratamiento, no para el diagnóstico. Luego de esto, el paciente pasará a una fase en donde empieza a controlar la enfermedad, logra negativizar el antígeno E, queda con anticuerpo anti-E y en conjunto con eso el paciente logra disminuir la cantidad de ADN polimerasa, dado que está en fase replicativa, esta empieza a desaparecer y el paciente inicia su fase de curación con una disminución del anticuerpo de superficie hasta que este se negativiza. Si yo le hago un examen en este momento, lo que yo voy a encontrar es algo llamado periodo de ventana, en donde el paciente no tiene antígeno de superficie, lo encuentro negativo, pero tampoco tiene anticuerpo contra antígeno de superficie. Adicionalmente, pudiese encontrar yo los anticuerpos contra el COR, que generalmente son IgM todavía, y pudiese encontrar el antígeno E, aunque esto es bastante variable. Puedo encontrar el anticuerpo anti-E o puedo encontrar el antígeno. Es bien variable estos dos elementos. Si avanzo más en la evolución de la enfermedad, el paciente inicia la producción de anticuerpos contra antígeno de superficie y los anticuerpos totales, el anticor, ya son de tipo IgG. Y ahora si hacemos un examen acá, vamos a encontrar ya que el paciente está con una etapa curada de la enfermedad. Si pudiese dar que el antígeno de superficie no desaparece y que se mantiene con el tiempo y ya tenemos IgG, en cuyo caso también hablaremos de una etapa crónica de hepatitis. Entonces la infección aguda va a evolucionar hacia la curación, hacia la muerte por una hepatitis fulminante o hacia una infección crónica. De esta infección crónica vamos a evolucionar hacia cirrosis. Acá es bien variable la evolución hacia cirrosis dependiendo de algunos elementos en el paciente. En general, los pacientes que tienen un antígeno E positivo, pese a que están en fase, diríamos que podrían tener una reproducción activa, se ha visto que su progresión hacia cirrosis es más baja. En cambio, aquellos pacientes que tienen el antígeno E negativo tienen mayor probabilidad de evolucionar hacia una cirrosis. La cirrosis finalmente va a evolucionar hacia lo que sería una cirrosis descompensada y esto finalmente es lo que va a dar la mortalidad y la morbilidad al paciente. Pero también tanto la cirrosis como la infección crónica aumentan el riesgo de carcinoma hepatocelular, que también va a ser un elemento importante de morbimortalidad. Una cosa a destacar es que mientras más joven sea el paciente, más probabilidad hay de cronificación. Por lo tanto, en pacientes en la pediátrica, el riesgo de cronificación llega incluso hasta el 90% en los pacientes más jóvenes. En cambio, en adulto, la cronificación va a ir más o menos en el 5%, y de esta cronificación, la cirrosis en general nunca supera el 30%. La hepatitis B aguda entonces se va a manifestar similar a la hepatitis A, un prodromo viral que luego va a evolucionar con un cuadro de dolor
en hipocondrio derecho, con ictericia, con fiebre, suele ser mucho más leve que la hepatitis A y también puede tener sobreinfección con virus de hepatitis D. Estos pacientes ya habíamos dicho que pueden cronificar y otra cosa que pueden hacer con facilidad son síntomas extrahepáticos, que más adelante vamos a ver cuáles son los síndromes más característicos. El diagnóstico, vamos a buscar nuevamente transaminasas, que van a estar 5 a 10 veces más alta de lo normal. Nuevamente la predominancia va a ser por ALT más que AST. Y la hiperbilirubinemia puede ser mixta o puede ser directa. En cuanto a la, la presencia de TP también se va a ocupar como seguimiento, principalmente para la identificación de aquellos pacientes que evolucionan hacia una insuficiencia hepática aguda. En cuanto a la serología, nos va a servir los antígenos, sobre todo el antígeno superficie para hacer el diagnóstico. El antígeno E lo vamos a ver para valorar el riesgo y el anticuerpo. Vamos a buscar en esta fase el anticuerpo IgM contra el COR, que ese es el que nos va a dar el sello del diagnóstico de hepatitis B aguda. El tratamiento va a ser igual que en el paciente con la hepatitis A, un tratamiento de soporte con reposo actividad física, vamos a darle una dieta hipercalórica, alta en carbohidratos, evitar hepatotóxicos. Y una cosa importante, acá están contraindicados los glucocorticoides debido a que estos van a aumentar el riesgo de cronificación. Y otra cosa relevante es que en general no se ocupan antivirales, pero pudiesen ser ocupados en pacientes que tienen una mala evolución, sobre todo aquellos pacientes que empiezan a aumentar el TP o que evolucionan en insuficiencia hepática aguda. Los antivirales más ocupados son tenofovir y entecavir. Las manifestaciones extrahepáticas del virus pueden ser cutáneas, en donde tenemos algunas erupciones maculares, reumatológicas, donde estas son de las principales, tenemos artralgia, artritis, podemos tener polialgia reumática, y si bien no es tan frecuente, también se suele hablar un poco de la crioglobulinemia, aunque esta última suele ser más característica del virus de hepatitis C. Hay manifestaciones renales, aunque son más clásicas de la infección crónica, como son la glomerulonefritis, generalmente la membrana proliferativa. Tenemos membrana proliferativa o también membranosa, las dos pueden ser por hepatitis B. Tenemos también algunas manifestaciones neurológicas, como polineuritis, Guillain-Barré, entre otras, y algunas hematológicas como linfocitosis, anemia, trombocitopenia. Hay otras mucho menos frecuentes como pancreatitis, serositis, sin embargo, la frecuencia es mucho más baja. Esta tabla hay que ponerle atención porque finalmente es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Acá tenemos hepatitis aguda, periodo de ventana, recuperación. Eso sería como la historia natural de un paciente con hepatitis aguda que evolucionó bien. Primero tiene el anticuerpo, perdón, el antígeno superficie, porque tiene el virus en el cuerpo. Adicional a eso tiene la PCR positiva. Está replicando ese virus y tiene el antígeno E. Si buscamos el anticuerpo anticor, vamos a encontrar un anticuerpo anticor de tipo IgM y el anticuerpo anti superficie va a estar negativo, dado que el paciente tiene la enfermedad y no la ha superado. En periodo de ventana logramos negativizar el antígeno superficie, todavía seguimos con IgG. El paciente es variable si tiene o no tiene el antígeno E, no nos va a servir mucho en esta instancia para diferenciar diagnósticos. Y en general todavía tenemos la PCR positiva para DNA. Luego pasamos al periodo ya de recuperación, pacientes curados que ya tienen ahora cero conversión hacia antígeno de superficie, hacia anticuerpo contra antígeno de superficie. Adicionalmente tenemos el anticuerpo contra COR, que suele ser ya de tipo IgG. Vamos a encontrar generalmente el antígeno E negativo. Todavía puede que se presente o no el anticuerpo contra antígeno E. Y la PCR contra DNA de hepatitis B va a estar negativa. La vacunación es similar. Tenemos finalmente todos los elementos negativos, pero la diferencia es que en ambos tenemos anticuerpo contra antígeno superficie, pero en la vacunación no formamos anticuerpos contra el COR porque solamente fuimos expuestos
a elementos de la superficie del virus, ya que nos dieron algunos elementos en la vacuna, pero no fuimos expuestos a lo que sería el material interno del virus, o sea, hacia todo lo del core del virus no tuvimos ninguna exposición, por lo tanto no generamos anticuerpos contra esto. En los pacientes que no logran la curación y que evolucionan hacia una hepatitis crónica, vamos a encontrar que mantenemos la presencia del antígeno de superficie, y esto es lo que nos va a hablar de hepatitis activa, en este caso crónica, y el sello crónico se lo vamos a dar con la presencia de el anticuerpo contra COR de tipo IgG. Existe también la posibilidad de que esta hepatitis crónica esté en fase replicativa o sin fase replicativa mediante la identificación del antígeno E. Entonces acá vamos a diferenciar hepatitis crónica, que son antígeno E positivo y antígeno E negativo, y nos va a ayudar un poco para el tratamiento. Pocas palabras de la hepatitis crónica. Se habla de crónica cuando dura más de 6 meses. Aquí ya tenemos IgG positiva en los exámenes. En general son bastante asintomáticas. Dan un poco de astenia, pueden dar un poco de hepatomegalia. Y la ictericia es bien discreta. Cuando ya pasamos así a cirrosis hepática, puede que la ictericia aumente significativamente. En cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar el antígeno de superficie positivo, que va a persistir positivo durante más de 6 meses. Tenemos la IgG anticor que hemos hablado. Tenemos el DNA generalmente positivo en la PCR. Y tenemos el antígeno E que puede estar positivo o negativo. Y según eso le vamos a dar un nombre diferente a la enfermedad. En cuanto a las transaminasas también pueden estar un poco aumentadas y eso nos va a hablar un poquito de la actividad del virus o del daño que se está produciendo. La infección crónica por virus de hepatitis B la podemos dividir según dos parámetros, la presencia de antígeno E y la presencia de alza en las transaminasas. Yo diría que este segundo es el criterio más importante. La alza de transaminasas se va a correlacionar con inflamación y esa inflamación finalmente es lo que va a llevar a la progresión a la cirrosis. Si se dan cuenta, los pacientes, independientemente del antígeno, que tienen alza de transaminasas tienen significativamente mayor velocidad en la progresión a cirrosis, llegando hasta un 10% incluso en el paciente que es antígeno E negativo con alza finalmente de transaminasas. En base a esto, nosotros vamos a tomar ciertos criterios y vamos a plantear que el paciente que ya tiene cirrosis debe iniciar tratamiento y el paciente que no tiene cirrosis iniciará tratamiento siempre que tenga alza de transaminasas o cuando tenga una carga viral que sea significativamente alta. Y este elemento de significancia van a ser 2000 unidades por ml. Vale decir, le tomamos PCR para antígeno E, o sea, para PCR para polimerasa de virohepatitis B. Si este es mayor a 2000, se va a iniciar tratamiento. Y si está con transaminasas aumentadas, también se va a iniciar tratamiento. Los pacientes que no tengan las transaminasas aumentadas se van a seguir por antígeno E. Los que tengan antígeno E positivo se siguen muy estrictamente cada 3 meses. Si es que tienen alguna elevación de transaminasas o empiezan a aumentar la cantidad de DNA, tenemos que iniciar tratamiento. Y en cambio, los que tengan antígeno E negativo se van a seguir alrededor de cada 6 meses a 12 meses. Cuando quiebran finalmente la cantidad de DNA, o sea, cuando esta sube a más de 2000, entonces vamos a plantear que este paciente requiere iniciar tratamiento o cuando eleva las transaminasas. Obviamente son los criterios importantes. Hay otro más que es buscar fibrosis. Podemos buscar fibrosis con un método ecográfico y la presencia de fibrosis también va a ser un parámetro que nos va a sugerir que ya hay una cronicidad finalmente en el paciente y por lo tanto que sería prudente partir tratamiento. El tratamiento antiviral hay dos elementos importantes, está el interferón alfa y los nucleósidos y nucleóticos inhibidores de las transcriptasa inversa. Antiguamente se ocupaba solamente interferón alfa, el problema es que da muchos efectos adversos, principalmente cuadros pseudogripales, pero los más peligrosos son que genera
Mielosupresión causando trombocitopenia, neutropenia, puede agravar cuadros de depresión, entre otras cosas. Su cantidad de efectos adversos es tan importante que está contraindicado en pacientes con otras enfermedades autoinmunes, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con cirrosis compensada, con trombocitopenia y con depresión mayor. Eso hace que sea complicado de administrar. Actualmente los nucleócidos y nucleótidos han dado una vuelta finalmente al tratamiento de la hepatitis B. Esto se adquirió experiencia de ellos a partir de los tratamientos en pacientes con VIH y se vieron que muchos de estos eran bastante seguros. De hecho, el entecavir y el tenofovir actualmente son de las opciones mejor toleradas, siendo el tenofovir el problema principal algunas alteraciones renales, que principalmente más que el deterioro renal es cuadros de tubulopatías, donde se pierden fósforo, entre otras cosas. En general, estos pacientes con esta terapia tienen una buena disminución de la cantidad de copias, o sea, de la cantidad de copias que encontramos por la PCR, y una reducción significativa en la progresión de la enfermedad. Por eso es que serían de las terapias a elección sobre los interferones. El otro elemento importante es los pacientes que parten inmunosupresión. Resulta que como el virus hepatitis B se une al DNA del paciente, puede ser que viva con el paciente de forma oculta y que cuando nosotros iniciamos una terapia inmunosupresora se active este virus hepatitis B. O también puede ser que un paciente tenga virus de hepatitis B y finalmente con esto empieza a aumentar la cantidad de copias porque se controla menos la carga viral. Entonces, un paciente que le vamos a partir inmunosupresores, principalmente rituximab y otros inmunosupresores que son finalmente de segunda línea, por así decirlo, hay que buscar hepatitis B de forma dirigida, principalmente con búsqueda de antígeno superficie para ver si el paciente está actualmente con cargas dando vuelta por su cuerpo de hepatitis B y también con anticuerpos anticor. Recordemos que los anticuerpos anticor hablan de que el paciente ha convivido con el virus en algún momento, que puede ser que lo haya superado o que esté conviviendo todavía. Si el paciente tiene antígeno de superficie positivo, entonces o tiene una hepatitis aguda o tiene una hepatitis crónica, pero está con una hepatitis actualmente. Y por lo tanto hay que ver cómo está la carga viral, si está elevada hay que iniciar tratamiento, si está baja se hace un tratamiento profiláctico que finalmente no es finalmente necesidad que ustedes manejen los tratamientos profilácticos, pero sí tienen que saber que es necesario instaurarlo. Por lo tanto, estos pacientes antes de partir cualquier terapia inmunosupresora van a tener que ser vistos por un infectólogo o por un gastrointestinal para poder determinar ese tratamiento. Por otro lado, si el paciente tiene antígeno de superficie negativo, que esto es un error frecuente, hay que buscar la presencia de anticuerpos, porque a pesar de que el paciente no tenga carga viral ni nada actualmente, puede ser que tenga anticuerpos contra el virus hepatitis B, que esté curado, por así decirlo, pero que esto esté durmiendo, por así decirlo, en sus células y que cuando lo inmunosuprimimos se empiecen a reactivar. Y es por eso que los pacientes que tengan esta condición, lo que se hace es que durante el tratamiento se hace un seguimiento con transaminasas y con PCR. Si estos empiezan a aumentar, entonces se inicia una terapia antiviral, como es una terapia básicamente expectante. Por otro lado, si el paciente no tiene antígenos, no tiene anticuerpos, es que este paciente nunca ha sido expuesto al virus hepatitis B y por lo tanto a este paciente lo vamos a vacunar para que no tengamos riesgo de contagio durante el proceso de inmunosupresión. Pasando a la hepatitis C, la verdad es que la hepatitis C, el cuadro agudo es poco frecuente, o sea, no lo vemos porque es muy asintomático y lo que vemos más que nada el cuadro crónico. Estos pacientes cuando se exponen tienen un aumento de la carga viral significativo, mientras van subiendo los anticuerpos contra virus C, va disminuyendo la carga viral. Sin embargo, eventualmente la carga viral luego no es controlada de forma óptima y empieza también a aumentar. Conjunto con este aumento de la carga viral, hay un alza de transaminasas
en ese momento están los síntomas. Y luego de eso las transaminasas se mantienen en un rango estable, generalmente un poco más alto de lo normal, pero nunca con niveles de hepatitis muy significativos. Y el paciente evoluciona con esta discreta inflamación del hígado que eventualmente se cronifica. Entonces, la hepatitis aguda, generalmente asintomática, puede dar un cuadro muy discreto de mialgia, artralgia, de hepatitis leve, pero la verdad es que casi siempre no lo vemos. El laboratorio básico va a buscar lo mismo que en hepatitis A, transaminasas, patrones colestásicos, BRTP, aunque estos pacientes es improbable que generen alteración del TP. Y la serología buscamos la PCR para virohepatitis C y los anticuerpos. Acá uno pide anticuerpos totales realmente porque los IgM uno nunca los encuentra. En cuanto al tratamiento, lo mismo que todas las hepatitis agudas y se plantea el interferón como una terapia antiviral. Acá finalmente, antiguamente se ocupaba mucho interferón, sin embargo ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas que ha ido cambiando un poco la terapia para este virus. El virus hepatitis C tiene una infección aguda entonces que la manifestación subclínica está casi en el 90% de los pacientes y algunos curan de forma espontánea. Sin embargo, hasta el 90% puede evolucionar a una infección crónica, dando una hepatitis crónica y eventualmente una cirrosis. Otra cosa importante es que tanto el virus hepatitis B como el virus hepatitis C tienen manifestaciones extrahepáticas. Una de las clásicas del virus hepatitis C es la crioglobulinemia. También puede dar síndrome nefrótico, sobre todo asociado a patologías de tipo mesangiocapilares o alguna glomerulonephritis membranosa, entre otras. A veces pillamos a los pacientes con virus hepatitis C por estas manifestaciones más que otra cosa. Entonces, vasculitis o manifestaciones nefrológicas, uno siempre hace un screening con virus hepatitis B y C, porque si es que están positivos, tratar el virus hepatitis C muchas veces mejora considerablemente el cuadro inmunológico. Ahora, tenemos un paciente con sospecha de virus hepatitis C, le vamos a tomar un examen. Examen que se parte es screening con anticuerpos. Si este sale negativo, entonces nosotros diremos, bueno, la probabilidad de que tenga virus hepatitis C es muy baja, pero puede ser que tenga una hepatitis aguda en estadio inicial y todavía no genera anticuerpos. Entonces, si es que tiene transaminasas aumentadas, podríamos decir, bueno, existe probabilidad, hay hepatitis, entonces existe probabilidad de que esta hepatitis sea por hepatitis C, y por lo tanto vamos a ir a la PCR. Si las transaminasas están negativas y los anticuerpos están negativos, entonces es improbable que el paciente tenga hepatitis C, porque si es que ya está en la fase de estabilidad de las transaminasas, debiese tener anticuerpos ya positivos. Si por otro lado el anticuerpo está positivo, no quiere decir que tenga hepatitis C, porque los anticuerpos de hepatitis C tienen muchos falsos positivos. Y es por eso que hay que valorar si el paciente tiene o no alza transaminasas u otros elementos que hagan pensar que realmente tiene infección por hepatitis C. Si es que tiene alza transaminasa y tiene criterios de riesgo para la adquisición de virus hepatitis C, es decir, uso de drogas parenterales o cualquier otro elemento que oriente hacia una transmisión por vía sanguínea, se va a plantear tratamiento. La verdad es que generalmente igual hacemos PCR para detectar las copias, para poder confirmar el diagnóstico. Si por otro lado el paciente no tiene alza transaminasas, entonces podríamos plantear que puede ser un falso positivo y vamos a confirmar con PCR. Si está positiva la PCR, entonces confirmamos el diagnóstico y si está negativa, plantearemos que probablemente fue solamente un falso positivo. Antiguamente, cuando se hacía el diagnóstico de virus hepatitis C, iba a una fase de genotipificación, ver cuál era el genotipo del virus. Eso actualmente ya no se practica de forma rutinaria porque los nuevos tratamientos han demostrado ser efectivos para todos los tipos de genotipo de virus hepatitis C. Por lo tanto, ahora el tratamiento va a ser universal. Esto es una pequeña tablita de las posibilidades del diagnóstico de virus hepatitis C. Puede que salgan los anticuerpos positivos y luego la PCR positivo, en cuyo caso estamos hablando de que hay una infección por virus hepatitis C. Puede que salga el anticuerpo positivo, pero la PCR negativo, y eso va a ser un falso positivo.
o pueda que sea el anticuerpo negativo y que luego la PCR salga positiva en caso de un paciente con una infección muy precoz en donde aún no tiene anticuerpos. El tratamiento va a ser prohibir la ingesta de alcohol. Vamos a hacer el manejo clásico de evitar hepatotóxicos. Si el paciente ya tiene un poco de daño hepático crónico, vamos a manejar las complicaciones de este. Vamos a dar una dieta alta en carbohidratos en la parte nocturna, entre otras cosas. El tratamiento específico va a ser la terapia antiviral. Antiguamente se ocupaban pautas con interferón y ribavirina, pero tenían mala tolerancia, la mayoría no mejoraban. A partir de eso se decía que, como tiene muy mala tolerancia y no todos mejoran, solamente se iba a tratar los casos más graves. Y se hacía una genotipificación, ver cuáles respondían mejor, ver cuáles estaban más graves, cantidad de copios y según esto, decidir ya, estos pacientes se van a beneficiar de tratamiento. Actualmente las pautas son tan buenas que la curación es del 98% en general en pocas semanas, en 2 a 3 meses el paciente ya está curado de la hepatitis C. Y esto como un virus ARN no se une al DNA del paciente, por lo tanto realmente el paciente está curado, sale de todo su sistema. Por tanto, la indicación de tratamiento ahora es para todo. Paciente con virus hepatitis C, paciente que se le inicia tratamiento. Se ocupa un tratamiento con una terapia combinada, generalmente con al menos dos antivirales, y se ocupan de tres familias diferentes: inhibidores de la proteasa, inhibidores de la proteína NS5A y inhibidores de la polimerasa. Finalmente, la elección de las pautas va a ser un tema ya del infectólogo o el gastrointestinal. Sin embargo, el concepto que tienen que entender es que la hepatitis C es curable, altamente curable, y por lo tanto es altamente prevenible la cirrosis. Y si un paciente tiene cirrosis y hepatitis C, también es prevenible la progresión. Por lo tanto, hay que buscarlo activamente y al encontrarlo hay que derivarlo para que se haga la terapia de forma precoz. Puede que les llegue también un paciente en control. Entonces, mi consejo no es que se sepan todos los medicamentos de memoria, pero cuando les llegue un paciente que está con virus hepatitis C y está en su fase de tratamiento, eh, vean qué medicamento está ocupando, busquen efectos adversos principalmente de los medicamentos para poder hacer una correcta pesquisa y si encuentran un efecto adverso, obviamente derivarlo de una forma oportuna. Como elemento general, acá tenemos algunos exámenes que realizamos de forma frecuente para poder encontrar a los pacientes con hepatitis virales. Tenemos los IgM contra virus de hepatitis A, el más importante para el diagnóstico de hepatitis A. Tenemos los antígenos superficie, que nos van a dar el diagnóstico de infección por hepatitis B, que aún no sabemos si es aguda o crónica. Tenemos los anticuerpos, anticor, que pueden ser IgM, si están estos junto con los antígenos de superficie, vamos a hablar de que tenemos una hepatitis aguda, y si están los IgG, vamos a hablar de que tenemos una hepatitis crónica. Tenemos finalmente los anticuerpos y anticuerpos de hepatitis B, que bueno, aquí es lo mismo que habíamos hablado ya previamente en el cuadro anterior. Solamente que a veces uno mide anticuerpos totales, que considera tanto IgM como IgG. Eso obviamente no te va a hablar 100% de si es agudo o crónico, aunque si ya tienes la historia del paciente de que tenía el antígeno de superficie hace más de 6 meses y tiene anticuerpos totales, eso probablemente es IgG y es crónico. Eh, el antígeno E nos va a hablar de la replicación viral en el virus hepatitis B y finalmente el otro elemento lo hemos hablado antes. En lo que es hepatitis C tenemos los anticuerpos contra viropatitis C. Recordemos que el problema es que tienen hasta un 30% de falsos positivos. Tenemos la PCR contra viropatitis C, que finalmente nos da el diagnóstico de confirmación. Tenemos también otros elementos para hepatitis E que tienen un poquito menos importancia. Y tenemos otros virus, el Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simplex y varicela zoster, que pueden dar hepatitis, pero generalmente en pacientes inmunosuprimidos. Hepatitis alcohólica. Ya saliendo del cuadro de los virales, vamos a hablar un poco sobre la enfermedad por alcohol de forma muy superficial y luego nos vamos a hablar de hepatitis aguda por alcohol. El alcohol tiene el mecanismo de daño hepático crónico a partir de un aumento del estrés oxidativo. Finalmente, este alcohol va a generar daño a nivel de los hepatocitos. Ese daño a nivel de los hepatocitos va a generar
DAMs, que son patrones marcadores asociados a daño, y esos van a ser captados por los macrófagos que estén en el tejido hepático, las células de Kupffer, que finalmente van a liberar interleuquina 1, el cual va a causar inflamación, y esta inflamación va a ser captada por las células de Ito o los fibroblastos del hígado, lo cual va a activar el proceso de fibrosis. Entonces, mientras más hepatitis exista, más fibrosis va a existir. También el etanol puede causar una alteración a nivel de la flora intestinal, y esto en pacientes que ya tienen hipertensión portal puede causar que sea más fácil que esa flora intestinal pase hacia el intestino, perdón, pase hacia la circulación sistémica. La mayoría de los pacientes con un hígado bueno, cuando esta carga de bacterias llega hacia el hígado, puede ser eliminada fácilmente mediante las células inmunológicas. Sin embargo, mientras va el paciente deteriorando su función hepática, es cada vez más difícil eliminarlos. Eventualmente eso nos puede causar complicaciones, entre otras cosas. Y por otro lado, la cantidad constante de inóculos bacterianos que van llegando causan activación de células inflamatorias y por lo tanto activación de eventualmente el fibroblasto y más fibrosis. Entonces por estos dos mecanismos es que el paciente que consume alcohol va evolucionando hacia una cirrosis hepática. ¿Cuánto alcohol se necesita consumir para poder llegar a un daño hepático crónico por alcohol? Está bastante normado. Sin embargo, como la mayoría de alcoholes tienen diferencias en cuanto a cantidad de alcohol, debemos conocer cómo estandarizar todos los tipos de bebidas alcohólicas en una unidad que nos permita cuantificar la cantidad de alcohol que el paciente está recibiendo. La forma de hacerlo es bastante sencilla. La graduación del alcohol nos va a permitir determinar cuánta cantidad de ml de alcohol tiene lo que está ingiriendo el paciente. Sin embargo, la forma en la cual se han hecho todos los estudios es por gramos de alcohol. Entonces lo que uno hace es tomar esos ml de alcohol, los multiplica por 0.8 para poder convertirlos a gramos. Eso es por la densidad finalmente del alcohol. Y eso lo multiplicamos por el ml que tiene la cantidad de bebida y lo dividimos por 100 porque los grados están en porcentaje. A partir de eso vamos a obtener la cantidad de gramos de alcohol y con eso vamos a ver cuánto está ingiriendo el paciente por cada tipo de bebida que consume. De forma práctica, uno puede aprenderse las bebidas más consumidas. En general tenemos que la cerveza tiene unos grados de alcohol entre 4 y 6, en promedio 5, y que el vaso de cerveza promedio de 200 ml va a aportar 8 gramos de alcohol. Un litro de cerveza va a aportar 40 gramos de alcohol, que eso sería como para tenerlo en cuenta cuando un paciente dice, no, me tomo, no sé, 3 litros de cerveza al día. Bueno, ya sabemos que ese paciente está consumiendo 120 gramos de alcohol diario. El vino, día 14, el vaso de vino, el vaso pequeño de 100 ml, nos aporta 9.6, o sea, más o menos lo mismo que el vaso 200 de cerveza. Eh, la botella de 750 ml nos aporta 72 gramos de alcohol, aunque la de litro finalmente nos estaría aportando un poco más, sería casi los 90 gramos de alcohol. Entonces, 96 gramos de alcohol para ser más preciso. Entonces, finalmente con eso también podemos como ir orientando un poco. Entonces, el paciente que dice que se toma un litro al día de vino, ese está ingiriendo casi 100 gramos de alcohol día. Y en los destilados que vienen en una copa pequeña aportan alrededor de 16 gramos de alcohol, igual depende un poco de los grados del destilado. Un litro de alcohol de destilado son hasta 320 gramos de alcohol. Entonces, en base a todo eso, uno empieza a determinar la cantidad de alcohol que consume el paciente y a partir de eso le da un riesgo.
Se dice que la enfermedad hepática por alcohol se va a producir según el consumo semanal de alcohol. Un hombre puede consumir hasta 21 unidades de 8 gramos de alcohol a la semana o también podemos decir 170, 160 gramos de alcohol semanal. Entonces, si un paciente consume 1 litro de cerveza al día, 1 litro son como 30 gramos de alcohol, estaríamos diciendo que ese paciente estaría consumiendo 210 gramos de alcohol a la semana, por lo tanto estaría sobre lo que toleraríamos de ingesta semanal de alcohol y por lo tanto diríamos que tiene riesgo de hepatitis alcohólica. En la mujer es mucha menos la tolerancia, con 7 unidades de 8 gramos de alcohol se puede dar el daño hepático crónico por alcohol o el daño por alcohol en el hígado y eso estaríamos hablando de alrededor de 50 gramos solamente. Por lo tanto, una mujer que consume 2 botellas de cerveza a la semana ya tiene un riesgo finalmente de daño por alcohol. Los tipos de daño tenemos la estatosis hepática por alcohol, la hepatitis alcohólica y la cirrosis hepática por alcohol. La estatosis hepática por alcohol, digamos que es un cuadro de inflamación. Bueno, no hay tanta inflamación, pero hay como un daño hepático que es leve por el alcohol y que finalmente estos pacientes, si mantienen eso por el tiempo, pueden evolucionar a la cirrosis. La hepatitis alcohólica es un daño mucho más agudo por una cantidad mucho más grande de alcohol y es el cuadro que vamos a hablar ahora, que estos también pueden terminar en cirrosis cuando se dan de forma repetida. Y finalmente la cirrosis ya es el estadio en donde el daño fue muy severo y hay mucha fibrosis. Los criterios diagnósticos de enfermedad hepática por alcohol principalmente tienen que tener la historia de consumo de alcohol, en donde tiene que ser un consumo significativo, según sea hombre o mujer. Tienen también una alza de algunos parámetros. En el caso de la hepatitis alcohólica, que es el que vamos a hablar ahora, son alza de transaminasas, donde esta alza tiene que tener una relación AST partido LT mayor a 2. Esto es porque el alcohol inhibe las enzimas hepáticas, pero sobre todo inhibe la ALT. Entonces, esta no se sintetiza y por lo tanto nunca va a aumentar más que la AST. También como están inhibidas por el alcohol, aunque se rompan muchos hepatocitos, la cantidad de AST y ALT que vamos a encontrar nunca va a superar los 500. Si está más de eso, debemos pensar en otras etiologías. Los marcadores de consumo, para ver si el paciente está consumiendo activamente, son en general la macrocitosis, la GGT, que puede estar elevada en ausencia de alza de fosfatas alcalinas. También podemos encontrar hiperuricemia, aumento de triglicéridos y hay otros elementos como la transferrina descarboxilasa, sin embargo es muy cara, por lo tanto se suele ocupar con muy poca frecuencia. Cuando tenemos un paciente donde pensamos que hay un diagnóstico de hepatitis por alcohol, vemos el criterio clínico, vemos si el paciente tiene un consumo significativo de alcohol. Acá en hepatitis por alcohol, como estamos hablando de un cuadro más agudo, en general vemos el consumo diario del alcohol. Y ese consumo diario lo vemos principalmente en 40 gramos para la mujer o 60 gramos para el hombre. Aunque pueden ver el consumo diario, el consumo semanal, a veces igual puede que sea un consumo no tan significativo al día, pero en la semana sea suficiente y tenga un cuadro de hepatitis alcohólica que se haya instalado un poco más lento, así también es posible. Aparte de la historia de consumo de alcohol, tiene que tener ictericia. Es muy rara o casi imposible una hepatitis alcohólica sin ictericia. Todos tienen ictericia, tienen mucha ictericia. Una ictericia que tenga una evolución rápida para dar el cuadro de que sea un cuadro de hepatitis y no algo más crónico y que no sea explicado por una obstrucción biliar. En el criterio bioquímico buscamos que tenga bilirrubina más de 3, como les digo, hacen mucha ictericia y que tenga un aumento de las AST y ALT, donde se debe cumplir que la AST está más alta que la ALT. En general se ocupa que el criterio es mayor a 2, pero desde 1.5 en arriba ya se consideraría como significativo. Y ambas transaminasas nunca deben superar los 500 unidades por litro, ya que eso hablaría de otra etiología. Si tiene ambos criterios, entonces lo más probable es que tenga una hepatitis por alcohol, pero hay que descartar otras cosas. Que no tenga hepatitis química, que no sea por consumida por fármacos, que no sea por anticuerpos, entre otros elementos. Si no tiene ninguno de estos elementos, decimos que es una hepatitis alcohólica probable.
Si es que no tiene todos los elementos clínicos, podríamos decir que es una hepatitis posible. Y aquí hay que considerar para el diagnóstico la necesidad de una biopsia, también hay que buscar otros diagnósticos alternativos. Pero si es que no es muy sugerente, vamos a tener que ir a algún estudio ya histológico. Si teníamos una hepatitis confirmada por biopsia o la probable, que es la que casi siempre vemos, que es la que tiene la historia de alcoholismo, que tiene la ictericia, que tiene el alza transaminasa, relación AST-ALT que sea mayor a 2, decimos, ok, hepatitis alcohólica probable y la vamos a tratar como tal. Con hepatitis alcohólica probable ya es suficiente. El tratamiento se va a basar en abstinencia de alcohol con un abordaje multidisciplinario para evitar la recaída. Yo les recomiendo acá cuando hospitalicen a un paciente con hepatitis alcohólica, calcularle el score de CIWA-AR, que es un score que habla sobre abstinencia por alcohol. Generalmente los pacientes hacen mayor cantidad de abstinencia entre el día 7 y 12. Entonces, puede ser que cuando ingrese tenga un score muy bajito de 2 puntos, pero luego al día 5 empiece con un score en alza hasta 7, que por cierto, 7 es el criterio para iniciar benzodiazepinas. Y si no lo iniciamos de forma precoz, el paciente va a evolucionar con alucinaciones, otro evento, incluso puede tener agitación peligrosa. Y eso nos puede dar muchas complicaciones. Muchas veces pacientes por estas agitaciones se caen, tienen traumatismo craneoencefálico en la hospitalización, lo cual igual puede causarles muchos problemas en algún turno de noche, por ejemplo. Entonces es importante prevenir esas situaciones. Lo otro es que están generalmente muy desnutridos, así que se hace una terapia con nutrición en donde vamos a tener un aporte calórico significativo, 35 a 40 kilocalorías día, y le vamos a aportar proteínas de forma abundante, 1.2 a 1.5 gramos día. Hay que considerar que muchos están desnutridos, así que a veces se tienen que cargar con tiamina. Se les da una dosis de hasta 300 miligramos día por 5 días en carga. Y estos pacientes se tiene que valorar el riesgo de síndrome de realimentación. Si es que tienen riesgo, uno a veces parte de una forma más gradual la alimentación y tiene que vigilar fósforo, potasio, magnesio de forma seria. Lo otro importante es ver que no tenga alguna infección. Buscamos radiografía, vemos que no tenga una infección en líquido acítico, etc. Y calculamos la gravedad con el score de Madri. El score de Madri se calcula con el tiempo de protrombina y con la bilirrubina. Así que teniendo un screening de laboratorio básico podemos calcularlo y a partir de esto podemos definir la gravedad del paciente. Un paciente que tenga un score de Madri que es de más de 32 puntos es un paciente que es más grave y que requiere una terapia que disminuya la inflamación pluricelular de su hígado. Eso en general son corticoides. Antes de partirlo tenemos que asegurarnos que no esté con alguna hemorragia que vaya a ser precipitada por los corticoides y que no esté con una infección activa. Si no tiene ninguno de estos, vamos a partir con una dosis de prednisona 40 miligramos por día y se evalúa al día 7 la respuesta con el score de Lilly. Lilly ocupa un score que usa la función renal, usa la bilirrubina, albúmina, edad y a partir de todo esto determina si es que el paciente ha mejorado o no mejorado con los corticoides. Si no ha mejorado con los corticoides, entonces se considera que hay que suspender la terapia. Si es que hay una discreta mejoría, que eso sería un score de Madrid de menor a 0, o sea, mayor a 0,45 pero menor a 0,57, se puede dar 7 días más y luego revalorar. Y si finalmente después de la valoración se considera que mejora, entonces se podría continuar los 28 días. Si inmediatamente vemos que el score de Madrid tiene menos de 0,45, o sea que tiene una respuesta positiva, entonces vamos a continuar con 28 días de terapia. Que eso finalmente teóricamente disminuiría la inflamación del hígado y evitaría la progresión hacia cirrosis. Cada inflamación, cada hepatitis alcohólica es una gran activación de fibroblastos y por lo tanto es un gran avance hacia lo que sería la fibrosis, es lo que queremos evitar. Hepatitis autoinmune. Este
es otro de los cuadros importantes que hay que tener en cuenta. Hay dos tipos, aunque generalmente no lo diferenciamos tanto. El tipo 1 y el tipo 2 tienen anticuerpos un poco diferentes. La diferencia es que el tipo 1 se presenta en cualquier edad, en cambio el tipo 2 es más clásico de la infancia y de adultos jóvenes. Ambos se presentan más en mujeres, por lo tanto, hepatitis autoinmune, vamos a pensar que es siempre una paciente de sexo femenino. La distribución geográfica no importa tanto. Y la gravedad en el tipo 1 generalmente es moderada, en cambio el tipo 2 tienen cursos más graves. Lo otro importante es que el tipo 1 responde bien a terapia, en cambio el tipo 2 generalmente no responde a terapia y si es que responde el tipo 2, cuando le descontinuamos la terapia, vuelve a recidivar. Entonces, más la importancia del tipo 1 y tipo 2 es para el pronóstico más que nada. Un paciente con hepatitis autoinmune generalmente tiene otro cuadro autoinmune dando vuelta. Tiroiditis Hashimoto es una de las cosas más frecuentes, diabetes tipo 1, puede tener un síndrome de Sjögren, lupus, artritis, entre otras cosas. Entonces, lo vamos a pensar en un paciente que llegue con hepatitis, que sea sexo femenino y que tenga otro antecedente de patología reumatológica o autoinmune dando vuelta. El diagnóstico se hace a partir de cuatro elementos: niveles de inmunoglobulina G en sangre, anticuerpos, biopsia y marcadores virales. Lo más importante es, paciente con hepatitis, vamos a buscar marcadores virales. Vamos a descartar la hepatitis viral. O sea, no tiene hepatitis viral, descartemos la hepatitis alcohólica. No tiene historia de alcohol, no tiene historia de hepatitis viral, entonces podemos plantear hepatitis autoinmune. Si es que planteamos hepatitis autoinmune, busquemos finalmente si es de sexo femenino, veamos si tiene historia de otros eh, cuadros autoinmunes dando vuelta, y si los tiene, iniciamos el screening con inmunoglobulina G y con anticuerpos. La inmunoglobulina G, si está aumentada, hablamos de significativamente aumentada, mayor a 16 gramos por litro. En el laboratorio generalmente esto lo van a encontrar en miligramos por decilitro, así que es más de 1600 o más de 1800, dependiendo del laboratorio. Por lo menos en el Barros Luco, donde yo trabajo, está en esa unidad media. Entonces sería más de 1600 o más de 16 gramos por litro según el laboratorio. Si está más de 16 les da un punto, más de 18 les da 2 puntos. Si ya no tenían el cuadro de hepatitis viral, ya llevan 2 puntos. Si tiene más de 18, ya tienen 4 puntos. Y ven los anticuerpos. Si los anticuerpos están positivos a títulos bajos, vamos a tener un punto. Si es a títulos altos, le va a dar 2 puntos. Con 6 puntos ya hacen el diagnóstico, que se diría hepatitis autoinmune probable. Sin embargo, siempre el diagnóstico definitivo es con la biopsia. Y no solamente la biopsia propiamente tal, sino que tiene que tener el conjunto de cosas. Si se dan cuenta, el diagnóstico definitivo son 7 puntos. Entonces, si para el diagnóstico te falta uno de los puntos, va a decir, hepatitis viral ya no tiene. Niveles de IgG, 17, un punto solamente. Y los marcadores de anticuerpos, tienes títulos bajos, ya te dan 4 puntos. Todavía no tienes la capacidad de hacer el diagnóstico, así que tienes que sí o sí ir a la biopsia. Por tanto, es difícil salvarse en esta enfermedad de la biopsia hepática, generalmente terminamos en ella, a menos de que tenga todo lo demás muy sugerente. A los pacientes con hepatitis autoinmune los vamos a tratar, pero el tratamiento va a ser siempre y cuando haya algún grado de hepatitis. Entonces, si tiene el paciente una alza de transaminasas, AST o AST más una cantidad de inmunoglobulinas muy alta, vamos a partir el tratamiento. Si en la biopsia también encontramos algunos lugares con necrosis, también va a ser un criterio para partir el tratamiento. Se podría partir tratamiento igual en un paciente que tiene una discreta alza de transaminasas con una discreta alza de IgG. La verdad es que sí, siempre y cuando no encontremos muchas contraindicaciones y si también encontramos en la histología un poco de hepatitis activa. Si es que el paciente tiene los niveles de transaminasas normales y si tiene los niveles de inmunoglobulina G normales, no iniciamos tratamiento. También, si es que en la histología el paciente ya tiene fibrosis y esa fibrosis no se ve inflamación, tampoco vamos a partir tratamiento. Es importante buscar también alguna contraindicación, como por ejemplo algunas citopenias, porque el tratamiento con acetropina, que es uno de los principales, se asocia mucho a pancitopenia.
¿Qué tratamiento vamos a ocupar? En la fase inicial, prednisona con acetropina. La acetropina parte después, y esto es importante, que generalmente la acetropina la va a partir el especialista, pero la prednisona, si finalmente tenemos un diagnóstico certero, y esto no va a pasar en un hospital donde tengan acceso a especialista, pero si está en un hospital rural, donde las interconsultas se demoran, eh, y tienen un diagnóstico más o menos certero de hepatitis autoinmune, y el paciente está en un estadio de crisis, tiene alza transaminasas, 10 veces el valor normal, IgG muy alta, entonces puede ser que una opción válida sea partir del tratamiento con los corticoides a dosis de 0,5 miligramos por kilo, y luego mientras hacemos la interconsulta probablemente se le partirá la acetropina, pero la acetropina no se parte inmediatamente porque la acetropina da un poco de daño hepático. Entonces se parte la acetropina solamente cuando la inflamación ya fue controlada con los corticoides. Entonces, el momento de iniciar acetropina es cuando la AST y ALT caen al 50% del valor inicial. Luego de que logramos manejar el cuadro de la hepatitis, se pasa a una fase de remisión en donde se empiezan a retirar estos medicamentos. Entonces acá les dejé una tabla donde dicen la semana 1, prednisona se puede partir en dosis de 1 miligramo por kilo peso de forma como inicial para inducción. Y luego se empieza a ir disminuyendo. Semana 2 te dicen, por ejemplo, 50, semana 3, 40. Y aquí ya empezamos a sumar acetropina. Yo diría que el criterio para la acetropina siempre va a ser que el paciente tenga eh, una disminución de las transaminasas al menos al 50%. Y luego ya en la semana 5 acá te recomiendan subir la acetropina. Acá te dicen 100 miligramos kilo, pero la dosis de acetropina es en función al peso. Va a ser 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso. Y eventualmente, mientras va subiendo uno la acetropina, uno va reduciendo los corticoides. Entonces, por ejemplo, a veces pacientes se quedan pegados porque no entienden bien las indicaciones y están en la semana 10, por ejemplo, y uno los ve con todo un cuadro clásico de Cushing y tiene acetropina a dosis máxima, pero no ha retirado bien los corticoides y está todavía consumiendo 50 miligramos de corticoide al día. Ya, eso está súper mal y hay que empezar a retirar ahí el corticoide, que probablemente al paciente le dieron una pauta de descenso semanal de corticoides y generalmente no la siguen. Así que también hay que tener mucho ojo con eso. Falla hepática aguda. Esto es la última parte de la clase. La falla hepática aguda finalmente va a ser un cuadro grave. Para poder hacer el diagnóstico de falla hepática aguda, tenemos que plantear de que tiene que ser un paciente con hígado sano. Los pacientes que tienen falla hepática aguda tienen una lesión severa de todos los hepatocitos. Eso les va a causar que caigan en un cuadro de disfunción del hígado, en donde tienen coagulopatía, tienen encefalopatía, y adicionalmente no logran hacer un clearance correcto de elementos, y eso finalmente los lleva también a falla renal, a disfunción sistémica, incluso pueden llegar a estar en un cuadro de shock, entre otras cosas. Para hacer el diagnóstico de falla hepática aguda, tengo que tener un paciente que no tenga problemas al hígado, que en un curso agudo, que agudo lo vamos a definir como 26 semanas, presente una hepatitis con hiperbilirubinemia y alza de transaminasas, y que esa hepatitis se le sume encefalopatía en cualquier grado y coagulopatía, que la coagulopatía tiene que ser con un TP menor al 40%. Es por esto que nosotros los pacientes con viropatitis A y viropatitis B les medíamos TP semanal para poder detectar estos pacientes. La insuficiencia hepática se clasifica según su evolución: hiperaguda, aguda, subaguda. Lo que uno cuenta es cuándo partió con la ictericia y cuándo partió con la encefalopatía. Por lo tanto, cuándo el paciente con hepatitis evolucionó hacia falla hepática aguda. Eso es lo que me importa. Si evoluciona muy rápido, uno diría, uy, este paciente está muy mal. Pero la verdad es que no. Los pacientes que evolucionan muy rápido generalmente se sanan fácilmente. Pero esto es más que nada porque las causas que dañan el hígado muy rápido son muy reversibles. Generalmente eso es el paracetamol, entre otras cosas. Cuando en cambio la evolución es muy lenta, que se demora más de un mes en evolucionar desde la ictericia hasta la encefalopatía, son cuadros que tienen peor pronóstico porque sus etiologías son más difíciles de tratar, como una enfermedad de Wilson, por ejemplo.
Otra cosa importante es que los pacientes que tienen un cuadro hiperagudo evolucionan con mucho edema cerebral, así que esa es como nuestra principal complicación. En cambio, los pacientes con un curso crónico tienen complicaciones un poquito más similares al daño hepático crónico. Etiologías principales. Virohepatitis A. Esa sería lejos la más importante. Ahora, el virohepatitis B tiene más probabilidad de evolucionar a falla hepática aguda que el virohepatitis A. Pero tenemos mayores cantidades de virus hepatitis A dando vuelta, o sea, tenemos más pacientes con hepatitis A que pacientes con hepatitis por virus B. Por lo tanto, como son tantos los pacientes con virus hepatitis A, la probabilidad de que un paciente con falla hepática aguda tenga como causa el virus hepatitis A es mucho más alta. Luego de las virales tenemos, bueno, el inmunosuprimido, el virus herpes, pero es un caso aparte. Y en el resto de los pacientes, paracetamol, una de las causas más importantes. El paracetamol se considera una dosis tóxica cuando se consume más de 7,5 gramos en adulto, pero la verdad es que la dosis para causar falla hepática aguda son como 15 gramos. En todas formas, más de 7,5 va a ser el criterio para decir a este paciente voy a plantear este diagnóstico. La otra causa es la hepatitis autoinmune, que ya hemos hablado ya anteriormente. Tenemos la enfermedad de Wilson, tenemos la amanita y el hígado graso agudo del embarazo. También tenía la hepatitis alcohólica por acá, pero la hepatitis alcohólica se considera que esos pacientes no tienen hígado sano. Entonces por eso se saca un poquito de esta clasificación. En cuanto a el diagnóstico, tenemos que ir a buscar la encefalopatía hepática y esta encefalopatía eh, la vamos a clasificar en 4 grados, que eso lo vamos a hablar un poquito más en daño hepático crónico. Los grados de encefalopatía hepática se dividen en el estado de conciencia. En general, en el paciente con grado 1 tiene un cuadro de inatención. El paciente puede estar un poco psíquico, suele tener alteraciones del sueño vigilia, que es como lo más importante. Y en general no encontramos asteritis en estos pacientes. Cuando tenemos ya un grado 2, este paciente empieza a tener cuadros de euforia, empieza a estar con agitación, eso es como lo más clásico. Y la asteritis la encontramos siempre. Aparte de eso, estos pacientes ya empiezan a tener alteraciones en el electroencefalograma. En el grado 3, los pacientes ya de estar muy agitados pasan a estar somnolientos y cuando le buscamos la asteritis empezamos a encontrar menos cantidad de asteritis. Y el grado 4, la asteritis desaparece y el paciente ya está en coma. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la hipertensión urariana, que va a ser de las complicaciones principales. Y esta se va a caracterizar por elementos clínicos que son la hipertensión, la bradicardia. Es como lo clásico a nivel de los signos vitales. Aparte de eso, le encontramos tono muscular aumentado y en el examen a nivel ocular encontramos que las pupilas tienen una escasa respuesta a la luz y podemos encontrar también patrones alterados a nivel respiratorio, haciendo episodios de apnea ya por compresión del tronco. ¿Cómo vamos a manejar a los pacientes? Primero, lo más importante de todos es que estos pacientes pueden terminar en trasplante hepático. Entonces hay que considerar que tenemos que siempre tener en cuenta la posibilidad de trasplante. El trasplante lo vamos a poder ir monitorizando más fácil con el score de MEL-sodio, que es un score que ocupa variables bioquímicas principalmente, bilirrubina, tiempo de trombina y ocupa también sodio, finalmente para poder hacer una predicción de la gravedad del paciente. A partir de eso, nosotros vamos a ver qué pacientes van empeorando más que otros y con eso se puede también, en lo que sería como el trasplante a nivel nacional, priorizar qué paciente va a ir primero que otro trasplante. Se recomienda al paciente hospitalizarlo en un hospital que tenga capacidad de trasplante, sin embargo eso no es efectivo acá en Chile. Lo que se hace es notificarle
al centro de trasplante que le corresponda por servicio de la existencia de este paciente, que dependiendo del servicio, por ejemplo acá en el servicio sur, lo que se hace es que se solicita diario un reporte del paciente con el MEL sodio actualizado. Luego tenemos que tratar las complicaciones y también tenemos que hacer un tratamiento de la causa. Generalmente la causa, si es paracetamol, que es una de las principales, vamos a iniciar tratamiento con N-acetilcisteína. Se hace una carga de 140 miligramos por kilogramo vía oral y luego 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas por 17 dosis. En Chile no hay la versión intravenosa, que es el gol estándar de Estados Unidos. La manita, que bueno, es un hongo, se ha visto que tal vez la penicilina puede tener un efecto beneficioso. No encontramos tantos, de hecho yo no he visto ninguna falla hepática por manita acá en Chile, pero se supone que hacia el sur uno podría encontrar mayor cantidad. La hepatitis autoinmune la vamos a tratar con corticoides. La verdad es que la cetropina va a ser tratamiento de la hepatitis autoinmune, pero es un remedio que se instaura después. En esta instancia vamos a ocupar corticoides. El virus de hepatitis B se va a tratar con tenofovir entecavir. Habíamos hablado que la hepatitis B aguda no se trataba a menos que estuviese complicado. O sea, en esta instancia, cuando ya tenemos una falla hepática aguda por el virus, vamos a partir la terapia antiviral. Y en un inmunosuprimido por virus herpes, también podríamos plantear terapia antiviral con aciclovir. Las complicaciones. Tenemos el edema cerebral, la hipoglicemia, coagulopatía, falla renal. Hablemos primero de la hipoglicemia, que es una de las causas más fáciles de revertir. Eh, Tratemos siempre de que el paciente tenga una glicemia mayor a 100 para poder prevenirnos como problema. Hemoglucoseriado, les recomiendo siempre tomar un hemogluco a las 23 horas porque es el momento donde hacen más cantidad de hipoglicemia. Como le vamos a dar glucosa de forma constante, siempre se le suele dar tiamina por si acaso, porque cuando a un paciente que está con baja tiamina le damos glucosa, puede evolucionar con un Wernicke. Entonces, para prevenir eso. Y como estos pacientes a veces tienen depresión de tiamina, entonces es siempre recomendable darlo en los primeros días. El edema cerebral es la complicación en los pacientes con falla hepática hiperaguda. Diría que que hay que tener mayor atención porque es la que ofrece mucha más mortalidad en estos pacientes. Se debe hacer una medición de amonio si está disponible para poder ver la probabilidad de evolución de esta edema cerebral. Sin embargo, saben que no siempre lo tenemos como a mano. De hecho, al menos en el Barluco nosotros no tenemos medición de amonio. Si es que lo tuviesen, un valor menor a 70 te tranquiliza bastante, planteando que la probabilidad que tenga edema cerebral es bajo. Y mayor a 200 es algo que te va a alarmar de que este paciente probablemente va a evolucionar con edema cerebral. Se manejan los pacientes con una elevación de cabecera en 30 grados, línea media, y si se puede, en los pacientes que empiezan con encefalopatía de grado 3 o 4, se hace una monitorización con PIC para tener una presión intracerebral siempre menor a 20. Cuando el paciente inicia con algún elemento sugerente de edema cerebral, que habíamos hablado de los síntomas clínicos, que empiece con hipertensión, bradicardia, alteraciones en las pupilas, con hiporreactividad pupilar, que empiece con alteraciones del patrón respiratorio, se van a manejar con manitol. El manitol finalmente con su potencial osmótico va a traer ese edema del cerebro hacia lo que sería el territorio intravascular. Y lo único importante es que hay que plantear que el mannitol va a aumentar la osmolaridad y si aumenta la osmolaridad a más de 320 puede ser deleterio para el paciente. Entonces hay que tener cuidado con eso. No siempre tenemos capacidad de medir osmolaridad, entonces a veces lo que hacemos es ocupar hipertónico y hacer que el paciente tenga siempre un sodio mayor a 140 y cuando el paciente tiene estos cuadros, darle una solución hipertónica al 3% en bolo con el objetivo de generar un efecto osmótico también. Y ahí lo bueno es que podemos medir osmolaridad calculándola a partir de el sodio, la glucosa y el nitrógeno ureico. Así que si no tenemos osmolaridad, el hipertónico es una buena opción para poder no estar trabajando a ciegas. La coagulopatía se recomienda administración de vitamina K y el uso rutinario de IVP para
evitar finalmente alguna hemorragia digestiva. En caso de sangrado, la mejor opción es darle factor 7 de forma directa. En los pacientes con falla renal, estos pacientes son más clásicos cuando eh, tienen una falla hepática aguda por paracetamol o en los pacientes que tienen una falla subaguda, donde tienen un cuadro más similar a un daño hepático crónico y pueden dar un síndrome hepatorrenal. De todas formas, estos pacientes se tratan con volemización y se tiene que ir visualizando que no aumente mucho el BEC. Si aumenta mucho el BEC y estamos viendo que ya está partiendo con una fase urigúrica y se está sobrecargando volumen, es mejor iniciar hemodiálisis de forma precoz. Aparte de todo este manejo, hay que considerar que los pacientes puede que caigan en una falla hepática que tenga una mortalidad muy alta y el King College da criterios para poder predecir la mortalidad. En los pacientes que tuvieron falla hepática que fueron asociados a paracetamol, que son los de abajo, se dice que el principal criterio es el pH. Los pacientes que tienen acidosis tienen una mortalidad del 100%. Por lo tanto, esos pacientes hay que plantear una posibilidad de trasplante. En cambio, los otros pacientes sin acidosis no tienen tan mala evolución. Entonces vamos a considerar que solamente van a tener posibilidad de trasplante cuando el paciente cumple un tiempo de protrombina con un INR mayor a 6.5 más una creatinina mayor a 3.4, que tienen que tener los dos. Y además tiene que tener una encefalopatía grado 3 o 4. Entonces, tiene que tener un cuadro de edad bastante importante para considerar una mortalidad alta y un posible trasplante en paracetamol. Si el paciente no fue por paracetamol, entonces el criterio va a ser la coagulopatía. Paciente con coagulopatía mayor a 6.5 per se ya es un criterio para trasplante. Si es que no tiene finalmente esto, lo otro que se puede plantear es la presencia de tres criterios menores. Los pacientes que suelen evolucionar peor son aquellos que tienen menos de 10 años o más de 40, así que eso es un criterio menor. Y también aquellos pacientes que la causa no fue virus de hepatitis B o virus de hepatitis A, que son finalmente otro de los elementos que tienen un buen pronóstico, o no fue enfermedad de Wilson, que si bien tiene un pronóstico que es malo, no es un cuadro que sea tan fulminante finalmente. Lo otro importante es la duración de la ictericia, o sea, cuánto se demoró en aparecer la encefalopatía. Si fue hiperagudo, menor a 7 días, entonces esos pacientes generalmente evolucionan bien, por lo tanto esos pacientes podemos observarlos probablemente por más tiempo. En cambio, si se demoró en aparecer más de 7 días, en esos pacientes vamos a sumarle un punto más a una probable mala evolución. La coagulopatía, pero ahora no tan severa como la otra, sino INR más de 3.5 también va a dar un punto. Y la bilirrubina mayor a 17 también nos va a dar un punto. Entonces, tres criterios menores también me van a hacer pensar en posible trasplante o un criterio mayor, que acá sería la coagulopatía en el paciente con falla hepática que no fue por paracetamol. Finalmente con esto hemos terminado todo este módulo de hepatitis aguda e insuficiencia hepática aguda. Los elementos importantes a rescatar sería el diagnóstico de la hepatitis virales, plantear, quiero que lo tengan muy en presente, que la hepatitis viral por hepatitis B y hepatitis C actualmente tiene un tratamiento que ha cambiado muchísimo respecto a los de antes. Antes hepatitis C se consideraba una enfermedad prácticamente incurable, actualmente es totalmente curable, de hecho en el Barros Luco al menos se está ya erradicando la hepatitis C de los pacientes, ya casi no tenemos pacientes con hepatitis C, el polihepatitis C está casi vacío. Y aparte de eso, que el no tratar a estos pacientes significa más tiempo de progresión hacia cirrosis. Lo otro importante es la hepatitis alcohólica, saber calcular la cantidad de ingesta de alcohol del paciente, saber en qué paciente iniciarle corticoides y saber en qué paciente continuar los corticoides y no mantenerlos en todos.
En hepatitis autoinmune, cuando sospecharlos, pacientes mujeres con problemas autoinmunes, saber que el tratamiento parte con prednisona pero sin la acetropina y que luego hay que ir cambiando, bajando la prednisona y subiendo la acetropina. El diagnóstico de estos pacientes, recordar que requiere varias cosas, no es solamente un elemento, no solamente por tener anticuerpos positivos podemos hacer el diagnóstico, sino que es un conjunto de elementos. Y que si hay duda, la mayoría va a terminar en biopsia en este tipo de pacientes. Y ya pasando a lo que sería la falla hepática aguda, eh, principalmente entender que es una hepatitis más encefalopatía y coagulopatía, que ese paciente, las causas principales son virales, así que es lo que hay que buscar primero, que si son virales, hepatitis B, hay que tratarlo oportunamente, que el tratamiento es esencial, pero hay que buscar siempre el manejo de las complicaciones y estar atento a la probabilidad de trasplante en todo este tipo de pacientes. Y ojalá estar en comunicación con el centro de trasplante que corresponda por mi servicio para, frente a cualquier eventualidad, que ellos ya tengan conocimiento del paciente, que no sea de repente que digo, oh, ahora sí tiene criterio de trasplante, se va a morir hoy día, empezar a hacer las gestiones porque probablemente vamos a llegar tarde.